Si alguien en 2004 te decía que Renault iba a humillar a Ferrari en la Fórmula 1, tenías dos opciones. O le dabas una palmadita en la espalda y le deseabas suerte en su mundo de fantasía, o llamabas a un psiquiatra. Porque Ferrari no era solo el rey de la parrilla, era el emperador absoluto, el sultán de la velocidad, el mafioso con más influencia en la FIA. Tenían a Michael Schumacher, que básicamente había convertido la F1 en su liga privada, y un coche que parecía funcionar con magia negra. Entonces, ¿qué demonios pasó en 2005? Como un Renault, un coche que hasta hace poco tenía la fiabilidad de un coche de segunda mano, con 500.000 kilómetros, se convirtió en la máquina que destronó a Ferrari. Pues agárrate, porque la historia del Renault R25 es digna de un guión de Hollywood, pero sin explosiones de Michael Bay. Primero, pongámonos en contexto. Ferrari venía de 5 títulos consecutivos. Sí, 5. Si la Fórmula 1 fuera un videojuego, ya los habrían baneado por hackear la competición. Los italianos estaban en modo Dios con Schumacher al volante, Ross Brown en la estrategia y Rory Byrne diseñando coches que no fallaban ni con un meteorito cayendo en la pista. Y entonces aparece Renault, la marca que hasta hacía poco tenía coches con más fallos eléctricos que una feria de atracciones, y decide que quiere ganar. Pero claro, ganar en la F1 no es solo quererlo. Tienes que hacer algo especial, y Renault lo hizo. Se sacaron de la manga el R25, un monoplaza que no solo era rápido, sino que además venía con algo que Ferrari había olvidado: la innovación. Y aquí es donde empieza el calvario de los italianos. Primero, el motor. Renault apostó por un V10 de 3.0 litros, pero con una filosofía distinta a la de Ferrari. Mientras los de Maranello iban por la potencia bruta, Renault decidió que lo suyo sería la fiabilidad y la entrega de potencia progresiva. ¿Resultado? Un coche que no reventaba motores cada 3 carreras y que podía completar un fin de semana sin parecer que iba a estallar. Luego estaba la aerodinámica. Diseñado por Bob Bell, el R25 era una obra de arte en términos de equilibrio. No tenía la velocidad punta de un McLaren, pero tenía una estabilidad que hacía que Alonso pareciera un cirujano en cada curva. Además, Renault tenía un as bajo la manga, la famosa suspensión de masa. Este pequeño pero ingenioso dispositivo ayudaba a mantener el coche pegado al suelo en las curvas y a minimizar las vibraciones. Ferrari y el resto de equipos lloraron, y la FIA, en un clásico movimiento de «si no puedes contra ellos, prohíbelos», terminó vetándola al año siguiente. Pero todo esto no serviría de nada sin un piloto capaz de sacarle el jugo al coche. Y aquí entra un tal Fernando Alonso, un chaval asturiano que tenía más hambre que un estudiante universitario a final de mes. Alonso no solo era rápido, era agresivo, calculador y con la capacidad de mantener la calma bajo presión. En otras palabras, el némesis perfecto para Schumacher. Si Michael era el villano todopoderoso con su ejército rojo, Alonso era el joven rebelde dispuesto a patearle el trasero con estilo. La temporada 2005 fue un show digno de una película de acción. Ferrari, acostumbrado a ganar con una mano en el volante y la otra tomándose un espresso, se encontró con un Renault que simplemente era más consistente. Sí, el McLaren MP420 de Kimi Räikkönen era posiblemente más rápido, pero el R25 no se rompía cada 2 carreras, lo que resultó ser un detalle importante para ganar un campeonato. Desde la primera carrera en Australia, quedó claro que Renault iba en serio. Alonso ganó en Malasia, Bahrein y San Marino, demostrando que no era flor de un día. Mientras tanto, Ferrari sufría. Su F2005 llegó tarde, y cuando llegó, era menos fiable que una promesa electoral. Schumacher, acostumbrado a dominar, ahora tenía que pelear con un coche que no le daba lo que quería, mientras que Alonso acumulaba puntos como si fuera un speedrunner de la F1. El momento clave de la temporada llegó en Imola, cuando Alonso aguantó a Schumacher durante vueltas y vueltas sin cometer un solo error. Fue un duelo épico, con el alemán presionando como un loco y el español defendiéndose como un veterano. Al final, Alonso ganó y dejó claro que estaba listo para ser campeón. El resto de la temporada fue una exhibición de Renault.
Ganaron en Nürburgring, en Francia, en Alemania. Y mientras McLaren seguía teniendo problemas de fiabilidad, Alonso iba sumando puntos con la consistencia de un reloj suizo. Al final, en Brasil, Alonso se convirtió en el campeón del mundo más joven de la historia, en ese momento, y Renault se llevó el título de constructores. Ferrari, por primera vez en años, no tenía respuesta. El Renault R25 no fue el coche más rápido de la historia, ni el más avanzado tecnológicamente, pero fue el coche perfecto para 2005. Fiable, equilibrado y con un piloto que sabía exprimirlo al máximo. Fue el coche que acabó con la era dorada de Ferrari y el que marcó el inicio de la leyenda de Fernando Alonso. Y así, un equipo que nadie esperaba, con un coche que nadie veía venir, destronó al gigante rojo. Renault le enseñó a Ferrari que en la Fórmula 1 no hay intocables, que las dinastías terminan y que a veces un coche azul y amarillo con un asturiano al volante puede cambiar la historia para siempre.